Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa Ética y Periodismo Responsable. Estamos casi estrenando y con un programa que yo tenía muchísimas ganas porque a pocas personas admiro tanto particularmente la ética con la que se conducen, como mi querida amiga Adriana Buentello, de quien me siento muy honrado que seas casi pues la inauguradora de este canal de chismes, programa, construcción colectiva, al ejercicio de desahogo, como le querramos llamar. Querida Adri, ¿cómo estás? Ay, pues un honor. Muchísimas gracias. Admiración mutua, también por supuesto tu trabajo habla por ti y te agradezco mucho pues que hayas pensado en mí para este espacio, para este primer o para estos primeros programas que estás generando. Pues pocos periodistas con la trayectoria de mi querida Adriana Buentello, a quien tuve el honor de coincidir en Newsweek, a quien después me invitó a varios programas en la Octava y después en su propio programa. Querida Adri, pues este programa justo tiene el fin de tratar de dialogar con nuestra audiencia sobre los retos del periodismo y la ética. Y justo en ese tenor me gustaría que nos compartieras qué entiendes tú por ética y cuáles fueron tus primeros acercamientos con la ética periodística, digamos, en tu proceso laboral o en la universidad. Pues mira, creo que en una coyuntura como la que estamos viviendo, pues estamos, desde mi punto de vista, bastante perdides, ¿no? Todes. En un mundo donde avanza la inteligencia artificial con esa velocidad y donde es mucho, muy barato generar pues videos con audios, imágenes con inteligencia artificial y lo caro que resulta ahora pues estas prácticas forenses y estas pues habilidades para poder desmentir la compra también de estas tecnologías para poder desmentir, eso pues va pues muy atrás. Entonces, yo te diría que sí, mis inicios en conocer lo que es la ética periodística fueron desde la escuela o la carrera, pero pues ya están muy rebasadas, ¿no? O sea, en la coyuntura de lo que se hace periodísticamente, pues ya no es el periódico, la televisión, la radio, ya no es solamente coteja el comunicado con las declaraciones del funcionario, con la información que te dan otros actores en los hechos. Queda muy rebasado. Hay una discusión que creo que se ha pues postergado o que no existe ni la intención, porque creo que hay un sector en el periodismo que está muy cómodo en pues la parte corporativa, sin entender o em, sin querer darse cuenta de cómo están participando activamente, pues en esto que a mí me parece monstruoso, que es la opresión global con la inteligencia artificial y con las tecnológicas, que son ahora pues superpotencias, tienen más poder que incluso los estados. Entonces, la ética periodística se pues nos manejaba, pues todavía yo creo que se sigue manejando como también parte de la imparcialidad o de la objetividad del periodista. Y creo que eso ayuda precisamente a que el capital avance con pues toda la, digamos, la estructura opresiva de, pues, contra la sociedad global. Así que en estas, digamos, en estas circunstancias me parece muy lamentable que en las escuelas de periodismo no haya una emancipación de lo que es nuestro quehacer periodístico, que no haya un análisis a profundidad y una crítica y un cuestionamiento a lo que son las empresas de medios, a los intereses a los que responden, que pues incluso yo nunca lo vi con ese, digamos, con el detalle con el que vas incursionando ya en la práctica o en la experiencia, ¿no? Cuando vas pasando a través de las diferentes empresas, pues te vas dando cuenta cuáles son los políticos intocables, cuáles son los intereses de las empresas, cuáles son las notas debe, qué cosas, qué palabras que no puedes abordar, qué ángulos están prohibidos. En fin, todo eso, por lo menos a mí no me tocó en la carrera, eran cosas muy superficiales, sobre todo cuando buscas tener un ángulo social desde abajo han sido secuestradas
Y creo que históricamente los medios responden a intereses políticos y capitalistas, ¿no? Pero sí creo que hemos perdido también la capacidad crítica en estas últimas décadas con el avance de la tecnología y las redes sociales, y pues no nos hemos dado cuenta qué tanto nos han ido desplazando por incluso influencers. Nos quejamos mucho de los influencers, pero también poco hemos hecho como periodistas también en lo individual, más allá también de las empresas. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad en lo individual como profesionales para criticar lo que estamos viendo y entender también que la llegada de influencers de cualquier orientación ideológica responden a una lógica, ¿no? De pues una falta de credibilidad en el gremio, pues no en el gremio solamente, sino en los medios de comunicación, ¿no? Pero que finalmente los medios de comunicación funcionan pues a través del periodismo y de las y los periodistas. Querida amiga, dices dos cosas que a mí me volaron la cabeza. La primera, que además te adelantas como a 11 preguntas, entonces me voy para allá porque está muy bien que lo hayas dicho. Los códigos de ética deben de actualizarse tras la llegada de la inteligencia artificial. Me gustaría que nos dieras un ejemplo como muy práctico del qué está ocurriendo. Para recordarle al auditorio, en este programa vamos a tratar de respetar la mayoría de los principios éticos que ya están estipulados en la mayoría de los códigos de periodismo, por lo que no bueno, vamos a tratar de no decir nombres ni de periodistas ni de medios, salvo que la persona interesada en contar la historia se sienta cómoda con hacerlo, apelando también a una apertura a derecho de réplica en caso de que sea necesario, como una práctica cotidiana de lo que hacemos los y las periodistas. Y en ese sentido, querida Adri, cuéntame cómo le podríamos acercar a la audiencia esta idea de los códigos de ética de por sí ya son bastante escuetos para la modernidad. ¿Qué necesitaría cambiar y cómo podríamos darle un ejemplo a la gente de por esto los códigos de ética deben de mejorarse? Mira, para empezar, eh, hay medios de comunicación en la actualidad, hay medios recientes que se han creado que son medios fantasma, que son medios que no ostentan directorio, por ejemplo, pero que tienen un gran presupuesto, que tienen muchísimo dinero, tienen de los personajes más famosos, digamos, de un lado y del otro, desde comediantes, ¿no? Que hablan de política, hasta supuestos articulistas, pues cercanos al gobierno. Hay una cantidad de dinero impresionante y no hay, no hay quién, o sea, no se sabe quién dirige ese medio, quién pone el dinero, quiénes son, incluso está hecho, también para que entendamos esto, está hecho con inteligencia artificial, las notas, o sea, en realidad parece una ventana solamente para estos personajes que están financiados, quién sabe por quién, y que el tema es que estos personajes, que son incluso hay algunos de televisión, conductores de televisión o conductoras de televisión muy conocidos, es decir, hay mucho dinero, eh, hay un interés muy grande de posicionar este tipo de personajes. ¿Con qué finalidad? O sea, es que esa es la ética de tanto de la persona que va a colaborar, ¿no? Y creo que de eso tampoco se habla como de tu quehacer periodístico, pero no de cómo estás aceptando trabajos o en qué condiciones estás aceptando participar en un medio. Yo les he cuestionado, no han respondido, o sea, ninguno está interesado en responder ante sus propias audiencias en diferentes plataformas. ¿Quién está detrás de ese medio en donde están trabajando, en donde están cobrando una cantidad X de dinero para participar en un medio que no tiene ninguna, pues ningún nombre, digamos, al que atribuirle pues esa dirección, o ese trabajo, ¿no? Incluso esta parte de cómo cada vez más estamos viendo este, digamos, este quehacer cotidiano de la nota diaria con inteligencia artificial. Me parece que en el caso de los códigos de ética, pues pues son sumamente arcaicos, ¿no? Ese es uno de los temas que me parece que necesitamos también posicionar en qué condiciones, porque está muy precarizada pues sí, el sector periodístico, pero el analizar cómo
un medio fantasma está priorizando las plumas ya conocidas y en realidad, o en lugar de estar contratando periodistas, redactores que estén haciendo el trabajo que normalmente se hace en los medios de comunicación, están contratando inteligencia artificial. Entonces hay ahí incluso un desplazamiento también, ¿no? De, pues, el quehacer periodístico. Así que me parece que ese tipo de dinámicas es son las que estamos viendo con mayor frecuencia. El uso también de imágenes con inteligencia artificial, sin decir que están hechas con inteligencia artificial. Hay casos, pues, ya muy escandalosos que sí voy a mencionar porque lo he hecho en mis redes sociales, el caso de Proceso. Eso sí lo he puesto y me parece que debe de ser digamos, un parteaguas para una conversación mucho más profunda, porque pues nadie dice que no puedan hacer un arte, ¿no? O sea, pero que se especifique que es un arte, un collage, una foto manipulada con esa intención editorial, que haya una especificación y sobre todo, pues cuando veíamos que tradicionalmente la revista Proceso sí era una revista que le daba un peso sumamente importante a la foto periodística, ¿no? Eran ediciones completas, no especiales. Se coleccionaban, sobre todo cuando esta aparición de los supuestos collages en realidad significan pérdida de derechos laborales para la comunidad de fotoperiodistas en el país, cual me parece gravísimo. Querida, das con otro clavo que he estado trabajando en algunas de mis cápsulas. La ética periodística o los códigos de ética periodística deberían de aplicar también para la parte corporativa. Esta idea que medio revuelvo un poquito de lo que acabas de decir, ¿cómo podemos, lo sientes real? ¿Crees que es algo a lo que podamos aspirar como periodistas? Que el área de compras no tire un reportaje porque llegó publicidad de alguna empresa transnacional. ¿Lo ves posible? ¿Qué normas deberíamos de seguir? ¿Algún modelo del que pudiéramos hablar que funciona, digamos, emancipando el poder capital del interés público del acceso a la información? Pues no, en realidad en estos momentos yo soy muy, suelo decir que soy apocalíptica, entonces no lo veo así, veo que hay quizá condiciones que podamos, como lo han hecho algunos colegas periodistas, que no se publica finalmente por el medio corporativo y sale por o sea, por otras vías, ¿no? Por otros medios alternativos. Em, Creo que en realidad lo que tenemos que hacer es repensar el periodismo, ser más críticas y críticos con el poder y sobre todo algo que me parece de esto que mencionas, porque esto es una especie de extorsión, ¿no? O sea, y creo que las cosas también hay que decirlas por su nombre. Hay muchos y muchos periodistas que no, pues no dicen lo que piensan porque van a perder el trabajo y creo que cada vez más tenemos que ser críticas y críticos del contexto político, que no somos ajenas ni ajenos. Y tenemos que dejar de pensar que la objetividad existe, que la imparcialidad existe. Tenemos que también entender las lógicas de estas empresas de medios, porque lo que yo veo cada vez con más frecuencia es cómo se asume que el periodista puede ser cooptado por el poder y con esto me refiero a que cada vez hay más colegas jóvenes que ya tienen, digamos, una pluma editorial y pues estas filtraciones de las fiscalías, de ciertas dependencias, en fin, suponen también un aliciente para su propia trayectoria y terminan convirtiéndose pues en estos engranajes del poder y del capital, ¿no? Ahí yo incluso también combinándolo con la ética pongo casos de investigaciones, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, el que se publique una filtración sin que una pluma, un editorialista o una editorialista publique una columna con, con esta información filtrada sin analizar y el entender por qué le están filtrando esa información. Yo veo que hay estos grandes egos también que porque me filtraron esto, yo lo voy a publicar, soy fulanito, fulanita, y me están pasando esta información. No sabemos ni cómo va a afectar
un proceso tan delicado como en el caso de Ayotzinapa ocurrió. No sabemos qué intereses estamos promoviendo, ¿no? Y a qué causas estamos sumando. E incluso me parece que hay casos también muy graves cuando no se tienen las pruebas. Y aquí sí menciono, también lo hice en el programa, en el caso de Carlos Loret de Mola, con los hechos en el rancho, em, eh, se me fue el nombre, el Aguirre, rancho Izaguirre. Izaguirre, el rancho Izaguirre. Mencionaba en su columna que pues los colectivos estaban vinculados al crimen. Congeló un poco, querida Adriana. Estaba asumiendo. Se congeló un poco, querida Adriana. ¿Pudiéramos regresar unos minutitos de Rancho Izaguirre en adelante? Sí, sí, decía que en este caso del Rancho Izaguirre, a mí me pareció de las columnas más temerarias, que como Carlos Loret de Mola y que lo nombré incluso un segundo montaje, porque una cosa es que le hubieran filtrado una supuesta información de que el gobierno consideraba o la fiscalía consideraba, porque esa era la versión, que había colectivos vinculados al crimen organizado y que respondían a tal grupo criminal y que hicieron una especie de montaje ellos al mismo tiempo para hacer no sé qué cosa. Eso me parece que además pone en peligro vidas, ¿no? Y que eso no solamente debe condenarse, sino Acción. eh, debe haber una sanción. Yo creo que esas acciones son incluso criminales. Y sí me parece grave porque retomando el tema de la ética, en estas condiciones, sea, pues por el personaje sea tan famoso, sea pues perdonado o sea una lógica, digamos, de un actuar cotidiano. Así que creo que sí necesitamos tener críticas, incluso directas, cuestionar a nuestros pares también. Me parece que es una práctica sana. Pero bueno, digamos, es algunos de los temas que pues a mí más me llaman la atención en ese sentido, ¿no? Querida Adri, te estoy tratando de abstraer conceptos de nuestra charla. La objetividad ha muerto. ¿Qué nos queda? Si no podemos ser objetivos, porque no somos objetos, somos sujetos, yo estoy de acuerdo. ¿Qué nos queda entonces? Y si a partir de esto podemos plantearnos la pregunta, ¿vale la pena que como periodistas salgamos a decir públicamente nuestra posición política? Claro, a ver, la objetividad nunca existió. Es que esa es la trampa, ¿no? Lo que decían los medios para esconder sus propios intereses era que los periodistas y las periodistas éramos solamente la talacha, éramos solamente las y los obreros de la información y solamente teníamos que mecanografiar, solamente teníamos que Ah, redactar, cubrir y punto. Quien asumía la posición editorial, y eso lo sabemos también, las posiciones más arriba del propio reportero redactor pues son quienes cabecean, ¿no? Y ahí hay incluso, pues también históricamente creo que estos enfrentamientos entre reporteros y los jefes de información bueno. o los que cabecean, ¿no? El director editorial, en fin, porque pues muchas veces se cambia el sentido de la nota del reportero o de la reportera. Entonces, eso entender también que creo que como periodistas la objetividad nunca existió y que sigue siendo una herramienta del sistema capitalista para decirnos que no tenemos opinión, que él y la periodista simplemente es un obrero o una obrera, o un soldado, una soldada, creo que esa es la mejor acepción, y que no tenemos voz ni voto. Ahora, va escalando y que esa es la parte que a mí me parece más escandalosa porque conforme las y los periodistas van por el buen camino, ¿no? Van aceptando todas estas estructuras de poder, van ascendiendo, por supuesto, porque pues ya saben cuáles son los intereses que hay que defender. Y así es como llegan columnistas, así es como llegan directores de periódicos, así es como se coluden con el poder político empresarial. Y sabemos cómo es eso, quienes hemos estado en medios tradicionales, cómo se han construido, incluso de generaciones más chicas que nosotros, cómo llegan columnistas o cómo llegan a tener programas de radio jovencitos, ¿no? Que llegan recomendados, sabemos cuáles son esas estructuras de poder y a qué lógica responden. Entonces, que nos quitemos ese chip
¿no? Y que entendamos que esa objetividad y que también la sociedad pues lo vea, ¿no? Que la objetividad es una trampa, ¿no? Y que yo diría ahí, cuando alguien diga que es objetivo o que un medio es objetivo, desconfíen. Yo pienso exactamente igual, solo tengo un reto, querida. Cuando pensamos justo en pronunciarnos políticamente, generalmente eso recae en... parece que como que la sociedad te hace pagar, ¿no? Si sales y dices que eres de izquierda, te asumen con un partido político. Si dices que eres homosexual, te quieren mandar espectáculos. Si dices que eres mujer, no quieren que vayas a nota roja, ¿no? Y así con todas las transversalidades. Eh, la siguiente pregunta era, ¿tiene sentido todavía pronunciarnos políticamente y cómo podemos dialogar con con la audiencia para poder dejar en claro que tener una postura política en el periodismo no necesariamente es malo? Porque además requiere cierta valentía y honestidad, pero además es un ejercicio de transparencia desde mi punto de vista del periodista, ¿no? Si yo digo soy de izquierda y mañana aplaudo al señor de TV Azteca, pues hay una contradicción ideológica, ¿no? Entonces, pero también está el apartado en el que cierto núcleo de la audiencia, cuando dices que eres de izquierda, forzosamente te quieren encasillar en los movimientos partidistas, que no son políticos necesariamente, partidistas que se sumen de izquierda. ¿Cómo encontrar una manera de navegar estas dos problemáticas que son un dilema ético, querida? Pues no es que no navegas, te subes a la ola. O sea, si eres de izquierda, o sea, digamos, te asumes como eso y sabes que te van a, o sea, obviamente a mí me han dicho, ¿no? Que si soy yo muy 4T o al revés, ¿no? Que soy súper de derecha. En fin, creo Pero bueno, que sí, ser, ajá, buena ondita, bueno, un día soy súper facha, ¿no? Y al día siguiente soy súper chaira. Entonces, eso, creo que eso no se va a evitar porque eso es parte de la coyuntura política que estamos viviendo. El problema precisamente es pensar que por hacer, digamos, estas declaraciones o por ser transparentes, pues pensar o quedarnos como si nuestra prioridad fuera el convencer a un sector. Yo creo que sobre todo para las personas que trabajan o que trabajamos de manera independiente, eso pues es creo que algo indispensable. Sí, creo que en el caso de colegas que están en medios de comunicación, quizá aún sea pues una situación muy complicada de hacer pues públicamente. Em, no es lo mismo además que tengas tus redes sociales en donde pues deberías poder expresarte a que tú publiques una nota si trabajas en un medio corporativo y que te digas abiertamente que eres de izquierda. Pero creo que en ciertos espacios, creo que sí ya es fundamental hacerlo. Em, y sobre todo que también las causas, ¿no? Lo que defiendes también te van encaminando. Es decir, no es indispensable decir soy de izquierda, no soy socialista, no, yo defiendo tal cosa, a estar, pues, obviamente buscando priorizar los derechos de la comunidad LGBT, los derechos que hemos ganado a las mujeres, los derechos, en fin, ¿no? De las personas con discapacidad. Hay ciertos elementos también que te van dibujando, ¿no? En el espectro de la izquierda. Y además ahora yo creo que más que nunca sí es un momento definitorio. O sea, es un momento en el que no podemos titubear, en el que no podemos parecer de centrito, ¿no? Sí hay una circunstancia que creo que nos llama a las y los periodistas para no tomar partido político, ni partidista, ni electoral, pero sí tomar partido ideológico, ¿no? Sí tomar una postura ideológica congruente y firme frente a un fascismo que está avanzando de manera brutal en todo el planeta. Hay un movimiento de periodistas que actualmente, digamos, están naufragando en estas islas que son el periodismo independiente, muy desangelados de lo que ha ocurrido en los medios convencionales o en los medios tradicionales. ¿Consideras tú que cómo está siendo realizado el periodismo en México, es posible ser un periodista ético y trabajar en un medio corporativo?
pausamos porque se va a acabar el tiempo, te mando otra liga y entramos, ¿va? Vale. Bye.